Queridas hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje transformador que proviene del corazón de nuestro Señor Jesús. Entrega el control de tu vida a Dios y transforma tu destino con el poder de tus palabras. En este mundo tan lleno de incertidumbres y desafíos, es fácil sentirnos abrumadas o querer controlar cada aspecto de nuestra vida. Pero Jesús nos invita a algo mejor, a confiar plenamente en Dios, a rendir nuestro corazón y a permitir que su poder transforme nuestro presente y nuestro futuro. A lo largo de este mensaje, exploraremos cómo entregar el control de nuestras vidas a Dios nos lleva a experimentar paz y propósito. Veremos el poder que hay en nuestras palabras, cómo pueden ser un instrumento para edificar y cómo la fe expresada a través de lo que hablamos puede mover montañas y cambiar nuestro destino. Jesús nos llama a confiar, a declarar con valentía las promesas de Dios y a vivir cada día alineadas con su voluntad. Cuando lo hacemos, nuestro destino se transforma y somos guiadas hacia una vida llena de propósito y bendición. Hoy les invito a que juntas descubramos 7 verdades fundamentales que nos ayudarán a soltar el control, a confiar plenamente en Dios y a utilizar nuestras palabras como instrumentos de vida y bendición. Nuestro Señor tiene grandes planes para nosotras y todo comienza con un corazón dispuesto y una boca llena de fe. Queridas oyentes, el Señor quiere transformar tu vida y te invita a dar este paso de confianza y entrega. Acompáñenme mientras descubrimos el poder de dejar nuestras vidas en las manos de nuestro amado Dios y declarar su verdad con fe y esperanza. Vamos a descubrirlo juntas. Y antes de continuar, las invito a suscribirse a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Entrega el control a Dios. Queridas hermanas, el primer paso que exploraremos hoy nos invita a hacer algo que muchas veces resulta desafiante: entregar el control de nuestras vidas a Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos exhorta a confiar plenamente en Dios y dejar de lado nuestra propia comprensión limitada, permitiendo que Él guíe cada uno de nuestros pasos. Queridas oyentes, vivimos en un mundo donde constantemente se nos anima a ser autosuficientes, a depender de nuestras propias habilidades y a buscar nuestras propias soluciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a confiar en Él de todo corazón. Esta confianza no es parcial ni condicional. Es una entrega total. Una entrega que reconoce que nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento son limitados. Dios, en su infinita sabiduría y amor, conoce mejor que nosotras el camino que debemos tomar y nos invita a dejar el control en sus manos. Confiar en Dios implica dejar de lado nuestra tendencia a querer tener todas las respuestas y entender cada detalle de nuestra vida. El versículo nos dice claramente: no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando intentamos apoyarnos solo en nuestra propia comprensión, podemos sentirnos abrumadas, frustradas y a menudo perdidas. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, encontramos paz. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva más alta y completa que la nuestra, y su plan para nosotras siempre es bueno. El segundo aspecto de este versículo es reconocer a Dios en todos nuestros caminos.
no solo en las áreas que nos parecen más difíciles o en los momentos en que estamos desesperadas, sino en cada aspecto de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras metas y sueños. Reconocer a Dios en todo lo que hacemos significa buscar su dirección antes de actuar, orar antes de tomar decisiones y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo en cada paso del camino. Cuando hacemos esto, Dios promete enderezar nuestras veredas. Él se encarga de guiar nuestros pasos, de abrir las puertas correctas y de enderezar los caminos que parecen torcidos. Queridas hermanas, entregar el control a Dios no es una señal de debilidad, sino de verdadera sabiduría. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestros planes a Dios, estamos reconociendo que Él es el único que tiene el poder de guiarnos a la mejor versión de nuestro destino. En el Salmo 37, versículo 5, leemos: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios nos llama a encomendarle nuestro camino, a confiar en Él y a esperar su obrar en nuestras vidas. Cuando hacemos esto, podemos estar seguras de que Él nos llevará a donde necesitamos estar, porque su amor por nosotras es perfecto y su plan siempre es bueno. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a confiar en Dios de todo corazón, a soltar nuestra necesidad de controlar cada detalle y a permitir que Él nos guíe. Que cada día podamos reconocerlo en todos nuestros caminos, buscando su voluntad y confiando en que Él siempre tiene lo mejor para nosotras. Que podamos vivir con la certeza de que, cuando entregamos nuestras vidas en las manos de Dios, estamos en el lugar más seguro y en el mejor camino posible. Que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, diciéndole: Señor, confío en ti. Te entrego el control de mi vida. Guíame, dirígeme y endereza mis pasos según tu voluntad. Y cuando lo hagamos, veremos cómo Él nos lleva a lugares de paz, de propósito y de bendición, mucho más allá de lo que podríamos lograr por nosotras mismas. Número 2. El poder de las palabras en la creación de nuestra realidad. Queridas hermanas, el segundo punto que exploraremos hoy nos recuerda algo sumamente importante. Nuestras palabras tienen poder y ese poder puede ser usado para edificar o para destruir. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, leemos: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo destaca cómo nuestras palabras pueden tener un impacto profundo, no solo en nuestras propias vidas, sino también en la vida de quienes nos rodean. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene la capacidad de traer vida o muerte, bendición o maldición. Queridas oyentes, a menudo subestimamos el poder que hay en nuestras palabras. Sin embargo, la Biblia nos deja en claro que las palabras tienen un impacto real y profundo. Cuando hablamos, no solo estamos comunicando ideas, sino que estamos liberando algo en el mundo espiritual. Las palabras que pronunciamos pueden dar aliento, edificar y traer vida a una situación, o por el contrario, pueden desanimar, herir y traer destrucción. En Santiago, capítulo 3, versículo 6, leemos: La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. La lengua, aunque pequeña, tiene un poder inmenso y es nuestra responsabilidad usarla sabiamente. Nuestras palabras también tienen el poder de construir nuestra realidad. Si constantemente hablamos negativamente acerca de nosotras mismas, de nuestras circunstancias o de los demás, estamos creando un ambiente negativo que afecta nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Por otro lado, si elegimos hablar con fe, con esperanza y con amor, estamos creando un ambiente de paz y de bendición. En Efesios, capítulo 4, versículo 29,
se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios nos llama a hablar de manera que edifiquemos y bendigamos a los demás y a nosotras mismas. Queridas hermanas, Jesús mismo nos enseñó acerca del poder de las palabras. En Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús dijo: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es un recordatorio de cuán importantes son nuestras palabras. Cada palabra que pronunciamos tiene un impacto y somos responsables de lo que decimos. La buena noticia es que, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos aprender a hablar palabras de vida, de fe y de bendición. Dios también nos ha dado la capacidad de declarar su verdad sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos elegir hablar con fe y declarar las promesas de Dios. En lugar de decir, esto es imposible, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir, no tengo esperanza, podemos declarar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos liberando su poder en nuestras vidas y permitiendo que su verdad transforme nuestra realidad. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a usar nuestras palabras para traer vida, para edificar y para bendecir. Que podamos ser conscientes del poder que hay en nuestra lengua y que elijamos hablar con sabiduría y amor. Que nuestras palabras sean un reflejo de nuestra fe en Dios y de nuestra confianza en su poder. Que podamos ser mujeres que hablan vida, que bendicen a los demás y que declaran las promesas de Dios con valentía. Que cada día podamos pedirle a Dios que guarde nuestra lengua, que nos ayude a hablar con sabiduría y a usar nuestras palabras para su gloria. Que nuestras palabras sean una fuente de aliento, de esperanza y de vida para quienes nos rodean, y que, al hablar con fe, podamos ver cómo nuestra realidad cambia para alinearse con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Número 3. Renovación de la mente y transformación personal. Queridas hermanas, el tercer paso que exploraremos hoy es la renovación de nuestra mente, un aspecto crucial para nuestra transformación personal y para vivir en la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar para que nuestras vidas se alineen con su buena, agradable y perfecta voluntad. Queridas oyentes, vivimos en un mundo que constantemente nos presiona a conformarnos a sus valores y a sus maneras de pensar. El apóstol Pablo nos exhorta claramente: no os conforméis a este siglo. Esto significa que no debemos adoptar los patrones, las filosofías, ni los valores del mundo que nos rodea. El mundo a menudo promueve el egoísmo, la vanidad, la falta de perdón y la desesperanza. Pero Dios nos llama a una manera diferente de vivir. No podemos conformarnos a lo que el mundo nos ofrece. Necesitamos buscar la transformación que proviene de Dios. ¿Cómo logramos esta transformación? A través de la renovación de nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos dice la Escritura. La renovación de la mente es un proceso continuo en el cual permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar para que podamos ver las cosas desde su perspectiva. Este proceso de renovación ocurre cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, cuando meditamos en sus promesas y permitimos que su verdad reemplace las mentiras del mundo. En Juan,
capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Dios tiene el poder de liberarnos de los pensamientos y las actitudes que nos han atado y de transformarnos desde adentro hacia afuera. Renovar nuestra mente significa dejar atrás los pensamientos negativos, las mentiras del enemigo y los patrones de pensamiento destructivos que nos han mantenido estancadas. Significa alinearnos con la verdad de Dios y permitir que su palabra nos guíe y nos transforme. En Efesios, capítulo 4, versículo 23, se nos dice: «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente». Dios desea renovar nuestra mente para que podamos vivir en la libertad y en la plenitud que Él tiene para nosotras. Queridas hermanas, la renovación de la mente también implica cambiar nuestra perspectiva sobre nosotras mismas. A veces, nuestras propias experiencias y las opiniones de los demás nos llevan a tener una imagen distorsionada de quiénes somos. Pero la verdad es que somos hijas de Dios, amadas, escogidas y llamadas para cumplir un propósito. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». En Cristo somos nuevas criaturas, y la renovación de nuestra mente nos ayuda a vivir de acuerdo con esta nueva identidad. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones comienzan a cambiar. La transformación comienza desde adentro y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que, al renovar nuestra mente, comenzamos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentamos la paz, el gozo y la plenitud que provienen de estar en el centro de su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la única manera de vivir en ella es permitiendo que Él transforme nuestra manera de pensar. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que no nos conformemos a los patrones de este mundo, sino que busquemos ser transformadas por medio de la renovación de nuestra mente. Que cada día podamos acercarnos a la palabra de Dios, meditar en ella, y permitir que su verdad cambie nuestra manera de pensar. Que podamos dejar atrás las mentiras, los pensamientos negativos y las actitudes destructivas, y que permitamos que Dios nos transforme desde adentro. Que cada día podamos decirle al Señor: «Renueva mi mente, transforma mi manera de pensar y ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva». Cuando hacemos esto, estamos abriendo la puerta para que Dios nos transforme y nos lleve a vivir en su buena, agradable y perfecta voluntad. Que podamos experimentar la libertad, la plenitud y la transformación que provienen de una mente renovada por Dios. Número 4. Confesión y fe que mueven montañas. Queridas hermanas, el cuarto paso que exploraremos hoy es la maravillosa verdad de que nuestra fe y nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de mover montañas. En Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesús nos enseña: «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Este versículo nos desafía a creer con fe verdadera y a confesar con nuestra boca, porque nuestra confesión y nuestra fe tienen el poder de hacer lo imposible. Queridas oyentes, Jesús usó la imagen de una montaña para ilustrar la magnitud de los obstáculos que enfrentamos en la vida. Muchas veces nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de superar, problemas tan grandes como una montaña, desafíos que nos hacen sentir pequeñas e impotentes. Pero Jesús nos dice que, con fe, esas montañas pueden ser removidas.
No se trata de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad, sino del poder de Dios obrando a través de nuestra fe. Cuando confiamos en Él y declaramos con fe su poder sobre nuestras situaciones, podemos ver lo imposible volverse posible. En este versículo, Jesús también nos habla de la importancia de no dudar en nuestro corazón. La duda es el enemigo de la fe. Muchas veces, cuando oramos o declaramos las promesas de Dios, lo hacemos con un corazón dividido, dudando si realmente Dios lo hará. Pero Jesús nos llama a creer con todo nuestro corazón, a confiar en que Dios tiene el poder de obrar y a no permitir que la duda nos impida experimentar su poder. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». La fe verdadera no tiene lugar para la duda. Es una confianza plena en el poder y en la fidelidad de Dios. Queridas hermanas, este versículo también nos enseña acerca del poder de la confesión. Jesús dijo que debemos decirle a la montaña que se mueva. Esto significa que nuestra fe debe ser expresada. No basta con tener fe en el corazón. Debemos confesar esa fe con nuestras palabras. Cuando enfrentamos obstáculos, podemos hablar a esos obstáculos en el nombre de Jesús, declarando la victoria y el poder de Dios sobre ellos. En Romanos, capítulo 10, versículo 10, leemos: «Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». La confesión es una parte esencial de nuestra fe. Lo que declaramos con nuestra boca tiene poder, y cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, podemos ver montañas moverse. Jesús nos enseña que la clave para mover montañas es creer en nuestro corazón y hablar con autoridad. No se trata de nuestra propia habilidad o de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios obrando a través de nuestra fe. En Efesios capítulo 3, versículo 20, leemos: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Dios es quien obra, y su poder es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pero Él ha decidido obrar a través de nuestra fe, y nos invita a confiar en su poder y a declarar con convicción lo que creemos. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a tener una fe que no duda, una fe que confía plenamente en el poder de Dios y que se expresa con palabras de convicción. Que podamos enfrentar cada montaña, cada obstáculo, sabiendo que no estamos solas y que el Dios Todopoderoso está con nosotras. Que podamos hablar a esas montañas con la autoridad que tenemos en Cristo y ver cómo se mueven, no porque tengamos poder en nosotras mismas, sino porque nuestro Dios es más grande que cualquier desafío. Que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón lleno de fe, creyendo en su poder y declarando sus promesas sobre nuestras vidas. Que nuestras palabras estén llenas de vida, de fe y de confianza, y que podamos ver cómo con el poder de Dios las montañas se mueven y lo imposible se vuelve posible. Número 5. Someter nuestra voluntad a Dios. Queridas hermanas, el quinto punto que exploraremos hoy es el poder que hay en someter nuestra voluntad a Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, leemos: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este versículo nos recuerda que el primer paso para resistir al enemigo y vencer las dificultades es rendir nuestra voluntad al Señor. La verdadera fuerza y victoria solo se encuentran cuando nos rendimos completamente a Dios. Queridas oyentes, someter nuestra voluntad a Dios implica reconocer que Él tiene el control, que su sabiduría y su plan para nuestras vidas son mucho más elevados y perfectos que los nuestros. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que busquemos hacer nuestra voluntad.
que sigamos nuestros propios deseos y nuestros propios planes. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a rendirnos, a entregar nuestra voluntad y a permitir que Él guíe nuestras vidas. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino de confianza en el amor y en el poder de nuestro Dios. Someterse a Dios significa confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias. Es decirle: Señor, aunque no comprenda lo que está sucediendo, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando nos sometemos a Dios y reconocemos su soberanía en cada área de nuestras vidas, Él promete dirigir nuestros pasos y enderezar nuestros caminos. Queridas hermanas, la sumisión a Dios también nos capacita para resistir al enemigo. Santiago nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos resistir al enemigo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda y el poder de Dios para hacerlo. Cuando nos sometemos a Dios, nos colocamos bajo su protección y su autoridad, y el enemigo ya no tiene lugar en nuestras vidas. La sumisión nos empodera para enfrentar las tentaciones y para resistir las influencias negativas. En Efesios capítulo 6, versículo 10, leemos: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza proviene de Dios, y solo en su poder podemos resistir y vencer al enemigo. Someterse a Dios también significa rendir nuestros deseos y planes personales para alinearlos con la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús mismo nos da el ejemplo perfecto de sumisión cuando ora al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en su momento de mayor angustia, decidió someterse a la voluntad del Padre, confiando en que su plan era perfecto. De la misma manera, Dios nos llama a entregar nuestros deseos, nuestras preocupaciones y nuestras ambiciones en sus manos, confiando en que su voluntad es siempre buena y perfecta. Queridas oyentes, someter nuestra voluntad a Dios no siempre es fácil. Requiere humildad, fe y disposición para soltar el control. Pero la recompensa de la sumisión es inmensa: paz, seguridad y la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos a Él, encontramos descanso para nuestras almas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando entregamos nuestras cargas y nuestra voluntad a Dios, Él nos da descanso y nos llena de su paz. Queridas hermanas, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a rendir nuestra voluntad a Dios, a confiar en su plan y a permitir que Él tenga el control de nuestras vidas, que no intentemos resistir las dificultades en nuestras propias fuerzas, sino que nos sometamos completamente a Dios, sabiendo que en Él encontramos la verdadera fortaleza, que podamos decirle cada día: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y confiar en que su plan es siempre para nuestro bien, que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón humilde, dispuestas a rendirnos y a permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas, que podamos resistir al enemigo no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, y que experimentemos la paz y la victoria que vienen al vivir completamente sometidas a nuestro Señor y Salvador. Número 6. Hablar con sabiduría y edificación. Queridas hermanas, el sexto paso que exploraremos hoy nos recuerda la importancia de nuestras palabras y el impacto que tienen en los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 29, leemos: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos llama a usar nuestras palabras para edificar y bendecir a los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestra comunicación. Queridas oyentes, nuestras palabras tienen un poder increíble. Pueden ser utilizadas para construir y edificar, o para herir y destruir. La Biblia nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Las palabras corrompidas son aquellas que destruyen, que causan daño, que traen división o desaliento. Todos hemos sido heridos alguna vez por palabras dañinas y sabemos el poder que tienen para dejar marcas en el corazón. Por eso, Dios nos llama a ser cuidadosas con lo que decimos, a ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. En lugar de palabras corrompidas, el apóstol Pablo nos exhorta a hablar palabras que sean buenas para la necesaria edificación. Edificar significa construir, levantar, fortalecer. Nuestras palabras tienen el poder de edificar a los demás, de animarles, de darles esperanza y de fortalecer su fe. Cuando hablamos con amor, con gracia y con sabiduría, estamos edificando a quienes nos escuchan. En Proverbios capítulo 15, versículo 4, leemos: La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una palabra suave y llena de amor puede ser un árbol de vida para alguien que está pasando por un momento difícil. Hablar con sabiduría también implica saber cuándo callar y cuándo hablar. A veces, lo más sabio que podemos hacer es guardar silencio y permitir que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. En Proverbios, capítulo 17, versículo 28, se nos dice: Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El Espíritu Santo nos guía no solo en qué decir, sino también en cuándo decirlo, y en cuándo es mejor guardar silencio y simplemente mostrar amor a través de nuestras acciones. Queridas hermanas, el apóstol Pablo también nos llama a hablar a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras que pronunciamos deben ser un reflejo de la gracia de Dios en nuestra vida. Deben transmitir su amor, su compasión y su verdad. Cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de ser un canal de la gracia de Dios para los demás. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos dice: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La gracia debe ser la característica principal de nuestras palabras, de modo que quienes nos escuchen puedan sentir el amor y la presencia de Dios a través de nosotras. Hablar con sabiduría y edificación no solo bendice a quienes nos rodean, sino que también transforma nuestra propia vida. Cuando nuestras palabras están alineadas con la palabra de Dios y reflejan su amor, nuestra atmósfera cambia. Las palabras de vida y de bendición crean un ambiente de paz, de esperanza y de edificación. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, leemos: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando elegimos hablar vida, no solo bendecimos a los demás, sino que también experimentamos los frutos de la vida y la bendición en nuestra propia vida. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a usar nuestras palabras para edificar y bendecir. Que cada día podamos pedirle a Dios que guarde nuestra lengua, que nos ayude a hablar con sabiduría y a ser un canal de su gracia para los demás. Que nuestras palabras sean una fuente de edificación, de aliento y de esperanza para quienes nos rodean. Y que podamos ser mujeres que eligen hablar vida y bendición. Que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a ser usado por Él, diciendo: Señor, usa mis palabras para edificar, para bendecir y para traer vida.
que todo lo que salga de mi boca sea para tu gloria y para el bien de quienes me rodean. Que podamos experimentar el poder de la lengua cuando está sometida al Señor y ver cómo nuestras palabras se convierten en un instrumento de bendición y edificación para todos. Número 7. Declarar las promesas de Dios para transformar nuestro destino. Queridas hermanas, el séptimo y último punto que exploraremos hoy nos recuerda el poder que hay en las promesas de Dios y la importancia de declararlas sobre nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, leemos: Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este versículo nos enseña que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que en Cristo tenemos la seguridad de que Dios cumplirá cada una de sus promesas en nuestras vidas. Queridas oyentes, las promesas de Dios son una parte fundamental de nuestra fe. Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado promesas para fortalecernos, para guiarnos y para darnos esperanza. Cada una de las promesas de Dios en su palabra es un sí y un amén en Cristo. Esto significa que podemos confiar plenamente en que lo que Dios ha prometido se cumplirá. No importa lo que estemos enfrentando, podemos aferrarnos a las promesas de Dios y saber que Él es fiel para cumplirlas. En Números, capítulo 23, versículo 19, leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Dios siempre cumple lo que promete. El apóstol Pablo nos dice que las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que Dios desea que su poder y su fidelidad se manifiesten en nuestras vidas para su gloria. Cuando declaramos las promesas de Dios y vivimos de acuerdo con ellas, estamos permitiendo que su gloria se refleje en nosotras. Cada vez que una promesa de Dios se cumple en nuestras vidas, es un testimonio de su amor, de su poder y de su fidelidad. Nuestra vida se convierte en una prueba viva de que Dios es fiel, y ese testimonio trae gloria a su nombre. Declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas es una expresión de fe. No siempre veremos inmediatamente el cumplimiento de las promesas, pero nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a declarar las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirlas. Al hacerlo, estamos afirmando nuestra confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Queridas hermanas, hay poder en declarar la palabra de Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos elegir declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Podemos decir: Dios es mi refugio y mi fortaleza, no temeré. Salmo 46:1. O: El Señor proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Estas declaraciones no son simples palabras, sino confesiones de fe basadas en la verdad de Dios. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos alineando nuestra realidad con su voluntad y permitiendo que su poder transforme nuestras circunstancias. Además, declarar las promesas de Dios también transforma nuestro corazón y nuestra mente. A medida que declaramos la verdad de Dios, nuestras mentes son renovadas, nuestros corazones son fortalecidos y nuestra fe crece. En Josué, capítulo 1, versículo 8, se nos exhorta: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios y declararla con fe nos lleva a experimentar la transformación que solo su verdad puede traer.
Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que aprendamos a declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. Que cada día podamos buscar en la palabra de Dios esas promesas que nos hablan, que nos fortalecen y que nos dan esperanza, y que las declaremos con fe, sabiendo que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Que no permitamos que las circunstancias nos desanimen, sino que podamos mantenernos firmes, confiando en que Dios es fiel y que su palabra se cumplirá. Que cada día podamos acercarnos a Dios con un corazón lleno de fe, buscando sus promesas y declarando su verdad sobre nuestras vidas. Que podamos vivir como mujeres que creen en las promesas de Dios y que no dudan en declarar con valentía que nuestro Dios es fiel. Y que nuestras vidas sean un testimonio de su gloria, de su amor y de su poder, para que todos puedan ver y glorificar al Dios que cumple cada una de sus promesas. Queridas hermanas, hemos llegado al final de nuestro mensaje de hoy y quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido de fe y transformación. Hoy hemos aprendido la importancia de entregar el control de nuestras vidas a Dios, de confiar en su perfecta voluntad y de usar nuestras palabras como instrumentos de edificación y bendición. Nuestro Señor nos invita a vivir con una fe auténtica, a rendirnos a su guía amorosa y a declarar sus promesas con valentía. Queridas oyentes, Jesús nos llama a soltar las cargas, a dejar nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes en sus manos y a permitir que Él sea el capitán de nuestra vida. No importa cuán grandes sean los desafíos que estés enfrentando hoy, recuerda que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito lleno de esperanza y de bendición, y cuando confías en Él y usas tus palabras para declarar su verdad, comienzas a ver cómo tu destino se transforma. Les animo a seguir adelante, a vivir con la certeza de que están en las manos de un Dios que es fiel, que tiene el control y que siempre obra para nuestro bien. Que cada una de ustedes pueda experimentar la paz que proviene de rendir el control a Dios, la alegría de ver cómo sus promesas se cumplen en su vida y el poder de ser mujeres que declaran su verdad con confianza y esperanza. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que el Señor les bendiga, que su paz y su amor les acompañen en cada paso del camino y que puedan vivir siempre bajo la certeza de que Dios está guiando cada aspecto de su vida. Queridas hermanas, Jesús está contigo y Él tiene grandes cosas preparadas para ti. Hasta el próximo video, Dios mediante, y que Dios las llene de su gracia y su paz. Amén.